La IA está inundando Spotify y nadie sabe cómo pararlo. Imagina abrir Spotify hoy y darte cuenta de algo inquietante. Empiezas a explorar música nueva, a saltar entre canciones, a descubrir artistas. Y sin darte cuenta estás escuchando temas que nadie ha compuesto, que nadie ha grabado y que nadie ha producido en el sentido tradicional. No hay banda, no hay estudio, no hay proceso creativo como lo entendíamos hasta ahora. Es música que ha sido generada en cuestión de segundos por una inteligencia artificial. Esto no es una predicción de futuro ni una exageración para llamar la atención. Es algo que ya está ocurriendo y está ocurriendo a una escala que la mayoría de la gente todavía no entiende. Cada día Spotify recibe más de 100.000 canciones nuevas. Este dato ya era difícil de asumir incluso antes de la inteligencia artificial, pero ahora ha adquirido un significado completamente distinto. Porque ese volumen ya no está limitado por la capacidad humana de crear música, sino por la capacidad técnica de generarla automáticamente. Durante décadas hacer una canción implicaba un coste real. Tiempo, aprendizaje, ensayo, producción, grabación. Incluso una canción mediocre tenía detrás un proceso. Ese proceso era el filtro natural del sistema. No todo el mundo podía producir música, y desde luego no podía hacerlo de forma masiva. Ese filtro ha desaparecido. Plataformas como Boomy fueron uno de los primeros grandes puntos de inflexión. Boomy permitió que cualquier persona sin conocimientos musicales pudiera generar canciones completas en segundos y publicarlas directamente en plataformas de streaming. La propuesta parecía positiva: abrir la música a todo el mundo, eliminar barreras, democratizar la creatividad. El problema no es la idea, el problema es la escala a la que esa idea puede crecer. Hoy en la propia web de Boomy aparece un contador que deja muy claro hasta dónde ha llegado este fenómeno. Sus usuarios han creado más de 21.995.345 canciones. Más de 21 millones de temas generados en una sola plataforma. Cuando ves esa cifra, dejas de pensar en creatividad individual y empiezas a pensar en producción industrial. Ya no es gente haciendo música, es un sistema generando contenido de forma masiva. Y Boomy no es un caso aislado. El auge de herramientas como Suno confirma que esto no fue una prueba ni una moda pasajera. Suno ha crecido hasta convertirse en una plataforma con decenas de millones de usuarios, millones de suscriptores de pago y cientos de millones de dólares en ingresos recurrentes. Esto significa que la generación musical por inteligencia artificial no solo existe, sino que es rentable, escalable y cada vez más accesible. Aquí es donde la historia deja de ser tecnológica y empieza a ser económica. Porque toda esa música no se queda en un laboratorio, no se queda en pruebas, entra directamente en el mismo sistema que la música tradicional, Spotify. Y el sistema de Spotify tiene una característica clave que muchas personas no conocen. No paga por canción. No existe una tarifa fija por reproducción que funcione de forma simple. Spotify reparte un fondo común de dinero entre todos los artistas en función de las reproducciones que obtienen. Es un sistema de reparto proporcional. Esto implica algo muy importante. Si aumentas el número total de canciones en el sistema, no aumentas automáticamente el dinero. Lo que haces es dividirlo entre más. Y aquí aparece el problema estructural. Antes, el número de canciones estaba limitado por el esfuerzo humano. Ahora, ese límite prácticamente no existe. Si crear una canción cuesta casi cero, entonces crear 1000 también cuesta casi cero. Y cuando puedes generar miles o millones de canciones, el sistema deja de estar dominado por la creatividad y empieza a estar dominado por el volumen. Spotify lo ha reconocido indirectamente con sus propios datos. La plataforma ya supera los 100 millones de canciones en su catálogo, y una parte enorme de ellas apenas genera ingresos. Muchas ni siquiera alcanzan niveles mínimos de escucha. Son canciones que prácticamente nadie oye, pero que siguen existiendo, ocupando espacio y participando en el reparto económico. Eso por sí solo ya genera tensión en el sistema, pero la situación se vuelve más delicada cuando entra en juego otro factor, la manipulación. En 2023, Spotify eliminó decenas de miles de canciones relacionadas con Boomy. No lo hizo por ser música generada por inteligencia artificial, sino por sospechas de reproducciones artificiales. Es decir, actividad que no correspondía a oyentes reales. Ese momento marcó un punto de inflexión, porque dejó claro que no solo estábamos ante una avalancha de contenido, sino ante un entorno en el que ese contenido podía utilizarse para intentar explotar el sistema. Para entender mejor hasta qué punto es serio este problema, hay que mirar a otra plataforma que ha sido mucho más transparente con los datos, Deezer. Deezer es un servicio de streaming musical similar a Spotify, con una fuerte presencia en Europa, y en los últimos años ha empezado a publicar cifras muy concretas sobre el impacto de la inteligencia artificial en la música. Según sus propios análisis, la música generada completamente por inteligencia artificial pasó en poco tiempo de representar alrededor del 18% del contenido nuevo diario a superar el 28% y acercarse posteriormente al 40%.
Esto significa que una parte muy significativa de la música que entra en estas plataformas ya no está hecha por personas. Pero hay un dato aún más preocupante. Deezer detectó que hasta el 85% de las reproducciones asociadas a música generada por inteligencia artificial eran fraudulentas y tuvo que eliminarlas del sistema de pagos. Esto no significa que toda la música generada por IA sea fraudulenta, pero sí indica que existe una conexión muy fuerte entre este tipo de contenido y los intentos de manipular el sistema. Cuando unes todos estos elementos, la imagen se vuelve mucho más clara. Por un lado, tienes una tecnología capaz de generar música de forma ilimitada y a coste casi cero. Por otro lado, tienes un sistema económico que reparte dinero en función de las reproducciones. Y en medio, tienes la posibilidad de escalar ese contenido y en algunos casos intentar manipular su rendimiento. El resultado es un entorno completamente nuevo para la industria musical. El sistema de streaming fue diseñado para un mundo en el que la música era limitada, en el que cada canción implicaba un esfuerzo y en el que el crecimiento del catálogo era relativamente controlado. Pero ahora ese mundo ha cambiado. Ahora vivimos en un entorno donde la música puede producirse sin límite, donde el volumen puede crecer de forma exponencial y donde la línea entre creación, automatización y explotación del sistema se vuelve cada vez más difusa. Spotify ha empezado a reaccionar. Ha introducido cambios en sus reglas, como exigir un mínimo de reproducciones anuales para que una canción genere ingresos. Ha endurecido sus políticas contra el streaming artificial y ha intentado reducir el impacto del contenido de muy bajo valor dentro del sistema. Pero estas medidas no resuelven el problema de fondo, solo intentan contenerlo. Porque el incentivo sigue existiendo. Si puedes generar música sin coste y subirla a una plataforma global, siempre habrá alguien que intente aprovechar ese sistema al máximo. Y ese es exactamente el punto en el que estamos ahora. Una industria construida sobre la creatividad humana enfrentándose a una tecnología capaz de producir contenido sin límite. Y esto nos lleva a una pregunta que ya no es teórica. Si hoy ya estamos viendo millones de canciones generadas por inteligencia artificial entrando en el sistema, ¿qué va a pasar dentro de unos años? ¿Estamos ante una verdadera democratización de la música o ante una saturación que puede acabar diluyendo su valor? Déjamelo en los comentarios, porque aquí hay un debate real y muy importante. Y si quieres entender de verdad lo que está pasando con la inteligencia artificial, sin exageraciones y con datos, suscríbete a IA para novatos. Pero sobre todo quédate con esta idea. Esto que acabamos de ver no es el final de la historia, es solo el principio. Porque en la siguiente parte vamos a entrar en algo mucho más serio. Vamos a hablar de dinero real, de sistemas automatizados, de bots y de cómo todo esto no solo ha cambiado la música, sino que ha sido utilizado para generar millones dentro del propio sistema. Y ahí es donde esta historia se vuelve mucho más oscura. Así que atento, porque lo que viene a continuación cambia completamente la forma en la que vas a ver todo esto.